Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail. Alexis Rubio y Abigail Peña en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. Buenas tardes, Alexis Buenas Rubio. Tardes, mi hermano de long time, Abigail Peña. Central, la más musical. ¿Qué estación? Tenemos una historia, usted y yo. Decía música tropical, ¿no es así? Usted, Casiana, Dani Alcántara. Ahí estaba Leandro Cepeda. Leandro Cepeda, que fue el director en un momento. Estuvo Leo Hernández, que en paz Leo descansen, los Hernández, dos, tanto Leandro como Leo, que murieron. Estuvo y Nelson, jóvenes. estuvo Nelson Encarnación, estuvo ahí. ¿Cómo se llamaba el grandote Uribe? Que era de allá, del sur. Que después fue director también. Se nos olvidan los nombres. Se nos olvida porque hace muchos años. Pero era pasó mucho. Chiqui. Chiqui Gómez Díaz. Gómez Díaz fue el director también. Sí, Radamés Sánchez, Chiqui. Fue primero que Leo Hernández y primero que Leandro fue jefe de redacción, Nelson fue jefe de redacción y Leo Hernández. Pero por ahí pasó Ángel Barriuso, periodista. Barriuso, sí. Fue Andrés Gómez Solí. Andrés Gómez Solí, esa figura. Estuvo Ledesma, tremendo reportero de radio, sí. Ledesma. Y este muchacho que dijo que a la escolta de Jorge Blanco le cayeron a pedra en la UA y cerraron la emisora. Tremendo reportero de radio. Encarnación. No, este era el que cubría la policía, ¿no te recuerdas? Encarnación no era. No, ahora se me olvida, ahora borro. Vive en Nueva York. Sí, ahora borro. ¿Qué le quitaron los cristales? No fue que le tumbaron la transmisión. Yo estaba ahí, mira, yo tenía el tema Thriller de Michael Jackson. Yo salía a la 1, cubría, tú sabes, de 12 a 1 en FM nada más, porque se separaba para la cadena de noticias, y yo estaba mirando el cristal cuando vi a Peguero entrar con los policías. Peguero, que era el director de telecomunicaciones. Cuando yo vi eso, yo dije, nos fuimos un par de meses, ¿verdad? Fuera. Sí. Pero eso es historia. Radio Central. Ahí estaba Guerrero, que era el director era locutor noticioso. Peleábamos mucho. Y fue director de la emisora también. Peleábamos mucho. Estaba tu inseparable amigo Rubén Camilo. No, Rubén fue que me llevó a Radio Central. Sí, cuando yo fui a Radio Central, Rubén Camilo era gerente de venta. Porque yo debí de ir un año antes, pero Teovera quería que yo trabajara de 10 a 1 de la noche. Yo no me iba a ir de Radio Antillas a seguir trabajando de noche, porque yo no podía ir al Play, y yo soy un enfermo escogidista. Sí. Entonces, un año después, el que estaba por la mañana no dio el grado, y en una reunión, Rubén Camilo dijo, pero usted tiene el hombre. ¿Quién? Alexis Rubio. Y Irving Pérez, el ingeniero, mi amigo y tu amigo, dijo, el flaco, búscamelo. Y mi amigo Teovera, que me había puesto en la lista negra, no tuvo chance. Lo quiero mucho, en paz descanse Teo, pero en ese momento él no quería que yo volviera. Tremenda trilogía de locutores noticiosos, Guerrero, Héctor Olivo y Henry Frías. También Wadi Mansur, Tatú, que está en Nueva York. Yo te voy a decir una cosa, la historia de la radio, la gente no la conoce mucho. Por ejemplo, Radio Central, cuando yo llegué a Radio Central en el 83, Radio Central... Yo llegué en el 84 a Radio Central. Pagaban de casén. Radio Central no dejaba un chele. Modestia aparte, cuando yo arranco a animar como yo animaba, que rompir con todos los parámetros y toda la forma tradicional del locutor, Camilo Sesto por Central. No, yo vine a darle con todo. Y JJ de tarde, subimos emisora hasta allá arriba y los dos nos ganamos el dorado. Y el pequeño, que ahora es locutor deportivo. ¿Cuál es? Está en una cadena.
Tú dices que está en la cadena del Licey. Santo Alcántara. Santico Peralta trabajaba ya con nosotros. En la noche trabajaba y Santico Peralta. Lino trabajaba de madrugada. Lino también, Lino. Después de Santico Peralta entraba Lino a la emisora. Sí. Y Eduardo Mañón. Sí, muchas figuras pasaron por ahí. Esa es la historia de la radio en República Dominicana. Pero ¿qué radio? Y la gente no se imagina, Abigail, cómo era que se trabajaba en una cabina de radio. Eso no era un maíz. El locutor tenía que tener una capacidad de improvisación grande. ¿Por qué? Porque ahí lo único que te ponían era una chuleta que te decía a las 15 esto, a las 15 esto, a las 30 esto, los anuncios, nada más. ¿Verdad? Y escrito a mano. Exacto. Entonces, la ventaja era que nosotros teníamos los discos en un cartucho y la introducción te decía 15 segundos, 12 segundos. Cuando tú lo ponías, que tú arrancabas a hablar, ya tú sabías que tú no te podías pasar de ahí, sino el artista te iba a montar. Ahora no, ahora le abran arriba y es un desorden. Nosotros hacíamos una radio cuasi perfecta. Es que aquí, yo digo que la falta de supervisión del órgano rector. No, yo te voy a decir lo que pasa, que aquí hay una serie de gente dirigiendo emisoras que no han puesto un disco en Q. No saben lo que es dirigir a un locutor. Ese es el problema, que aquí hay unos técnicos ahora, tipos que nunca han puesto un disco en Q, tienen 10 y 12 emisoras manejándola. Y Rubén Camilo está en su casa y yo estoy en la mía. No tenemos calidad para ser director de una emisora. Lo que yo acumulé aquí, y el vanilejo se lo voy a tener que enseñar a Gamal y acá y a mis dos nietos. Y el vanilejo por Boston, por Massachusetts, por Loren, por allá. ¿Quién? ¿Eduardo Guerrero? Eduardo Guerrero. Pero Eduardo murió. ¿Murió Guerrero? Sí, hace ya unos años. Pues yo estoy entonces, sí, Eduardo murió, el pobre. Sí. Parece que vino a trabajar con Hipólito, ¿te recuerdas? Sí, en el 2000. Y no duró ni un año, yo no sé qué pasó. Sí. Okay, tú sabes que así como él se fue de Radio Central para Estados Unidos. Él no era fácil, era muy difícil. Él y yo peleamos mucho. Sí, yo sé. Pero uno... Te digo por qué peleamos él y yo. Te voy a decir que la gente no sabe eso. Cuando yo me gané el Dorado, Guillermo Gómez, el amigo Guillermo Gómez, nuestro amigo, me precedió en recibir el premio como programa semanal. Y habló mucho, los nervios le cogieron, porque él no estaba acostumbrado al vivo. Sí. Él grababa el programa Aeromundo. El tigre habló de más. Tremendo ser humano el que lo trata a Guillermo Gómez. Muy bueno, muy buen amigo. Le mando un saludo a Guillermo Gómez. Óyeme, y cuando yo entro, yo dije, yo tengo que ser lacónico, no me puedo extender. Y yo le di las gracias a todo el mundo y de que no le di las gracias a Radio Central. De los humanos, y Eduardo me dijo que yo estaba jugando con los cuartos general, tú supiste. ¿Sabes me dijo eso? Que la reacción mía. No. Una reacción normal, natural, pero en un hombre como Alexis Rubio. Lo mandé más para allá de vaina y cogí mi cartera y le salió el Samané le salió. Oye, yo tenía una mariconera, así la cogí, me iba y fue y me paró. Mira, loco. Y fue y me devolvió de la puerta. Así es. Sí, son las cosas que la gente no conoce de las historias de las radios. Porque ahora cualquiera llega, como usted dice, sin poner nunca un tema musical. Y son directores de emisora. Directores de emisora. Y la cantidad de dinero que reciben al mes no cabe en este estudio de televisión. Y porque también hay un ingrediente. Nosotros nos lucrábamos, pero teníamos más ética. No, tenían que trabajar mucho. Yo no ponía disco malo, no me importa los cuartos que me dieran. Tenían que trabajar disco malo yo no lo ponía. Ahora, uno retrotrayendo lo que fue la experiencia de uno y ver lo que era la programación de Radio Central. Un monstruo de emisora. Y con en lo toda musical y en lo noticioso. Toda la tecnología del mundo. Nosotros, yo recuerdo, Abigail, que Irving Pérez me trajo el primer CD. Ahí estaban las máquinas, todavía no se había inaugurado. Toma. Y
yo por primera vez puse Radio Central un CD, un disco compacto. Yo me encontré con el ingeniero Irving Pérez Peña. A la cosa de unos meses en un restaurante, yo llegué con mi hijo mayor, con Alexander Abigail, su hijita y dos Aurora, hijos míos, ¿no? Aurora. No, la hijita mía, la hija mía se llama Mabel, la tuya. Pero una hija de Ale que se llama Sofía. Y llegamos un domingo al mediodía a un restaurante y entonces yo no me percaté de la presencia del ingeniero. Y él te pero vio. como un caballero, sí, con ese don de gente. Hijo de Peri Pérez, que era... El general Peri Pérez, un caballero. Peri Pérez era... La gente que no sabe quién era Peri Pérez. Peri Pérez era un hombre fino, un hombre decente, con un garbo, y andaba... elegante en el trato. Y andaba de punta en blanco. Sí. De punta en blanco, se vestía como un príncipe. Yo recuerdo que una vez había una actividad del Partido Reformista y de Balaguer, y era en Fiesta de Luz. Y yo me tocaba trabajar en la tarde, de 3 a 10 de la noche, en ese horario en Radio Central. Y el ingeniero llama, el general Pérez Pérez, a ir, y dice, mira, hay una actividad que yo quiero cubrir, y yo voy a estar por ahí, y envíame a Abigail, que vaya Abigail a cubrir esa actividad, Fiesta de Luz. Y cuando yo llegué ahí, fue la primera vez que yo saludé al ingeniero, al general Pérez Pérez, ese caballero esperándome en esa móvil que teníamos en Radio Central, en cadena de noticias. Y ahí me saludó y me dijo, mire, yo estoy a su orden. Y siempre recibí el trato a través de Irving, del ingeniero Irving Pérez Peña. Y te decía que me encontré con él. Él fue el que me vio que yo estaba ahí. Y él se paró, él estaba con su familia, y paró y fue y me saludó. Así era Pérez Pérez, una persona elegante, fina, en el trato increíble. Tengo buenos recuerdos de él, porque con la crisis de Eduardo, él me mandó a buscar. Me dijo, olvídese de eso, usted cuenta con mi apoyo. Y entonces ya uno ve lo que pasa en los medios de comunicación, que hay que hacer alabardero de los dueños para tú mantenerte. Yo, si él ambiente, no voy a volver a eso. Yo no tengo ese estirpe, yo vine a la capital, yo no vine a hacer nalga, yo vine a hacer correa. Y uno... Yo no nací para ser trasero, coger pela. Usted vino para dar pela. Usted vino para dar pela. Y con ese tamaño y esa capacidad de mercadeo que usted tiene, entonces, ¿cómo usted va a coger pela? Así es, Abigail. Pero ahora ya en nuestro país hay situaciones, usted ve cómo en los medios de comunicación, tanto en la televisión como en la radio, hay gente sin ninguna condición que de la noche a la mañana, de ser un simple empleado, que no ha ganado el dinero que usted ha ganado en su vida, o que uno ha logrado devengar como asalariado, se presentan como propietarios de canales de televisión, de estaciones de radio, con millones. Que usted dice, ¿de dónde sale tanto dinero si los dueños tradicionales de estaciones de radio, de estaciones de televisión o de periódicos de República Dominicana? Es difícil operar los canales de televisión, muy difícil. Si no hay un apoyo, por lo menos, yo diría, yo nunca he criticado que el Estado dé anuncios. Yo no sé cómo un periodista, un comunicador se atreve a criticar que los gobiernos gasten en publicidad. ¿Y de qué va a vivir este canal? ¿De qué va a vivir una emisora? Si el gobierno no mete la mano, porque eso es la democracia, si el gobierno no mete la mano, los canales de televisión y las redes van a tener que desaparecer. Pero si hoy los partidos políticos, ya salió José Hay un tema. Ya salió José Fran Peñaguaba gritando y, vamos a hablar de convocando a FOPREDON, que es la Federación de Partidos Políticos de República Dominicana, porque el gobierno, entre las medidas que va a adoptar para querer reducir el gasto en República Dominicana
y equilibrar la balanza, dada la situación de guerra en Oriente Medio y que los precios de petróleo ayer andaban por $126 el tipo Brent y a $104 y algo el West Texas, que es el que adquirimos en República Dominicana. Es el de referencia, porque para nosotros no importamos petróleo. No, nosotros normalmente importamos los productos terminados. Pero de referencia es el West Texas, que es el de Estados Unidos, sí. El de Estados Unidos, que es la referente, o es referente. Entonces, ahí vi entonces que a esta hora ahí vi entonces que de los 40.000 millones que pretende reducir del gasto el gobierno, se está reduciendo una partida de 1.620 millones, que es el presupuesto para los partidos del 2026. Ya, y uno borra a veces acciones, ya el gobierno había reducido la mitad, en abril ahora, ya el gobierno había anunciado una reducción de 860 millones de pesos a esos 1.620 millones. Entonces, dice José Fran que la democracia hay que financiarla y se expresa el financiamiento de la democracia con la partida presupuestaria que la Junta distribuye entre los partidos políticos. El 80% a los tres mayoritarios, Fuerza del Pueblo, PLD, PRM, y entonces un 20% en función de una categoría de votación obtenida por los demás. Sí. Él dice, si ahora un partido recibe 290.000 pesos... Es mi hija que ella me está llamando, pero ella no sabe que yo estoy en la televisión. No, si un partido recibe 290.000 pesos mensuales o por el año, y le reducen eso a la mitad, eso no va a dar ni siquiera para pagar teléfono, energía. Lo que José Fran dice es la verdad. Mire, Abigail. ¿Y usted está de acuerdo con que sigamos financiando la democracia? Claro. Oye. Así como el Estado coloca publicidad en las estaciones de radio y de televisión. Le voy a hacer una pregunta a usted. El PRM dice que ellos son peñagomistas. El PRM asume a Peña Gómez. O sea, se lo está quitando al PRD y lo asume. Inclusive tienen fotos de Peña Gómez, el PRM. Que Peña Gómez murió y no sabía lo que era PRM. El creador de eso fue José Francisco Peña Gómez. El ideólogo de financiar los partidos para evitar los financiamientos irregulares, para no entrar en detalle, fue José Francisco Peña Gómez. Entonces, lo que el PRM, el presidente Luis Abinader están haciendo, no le luce, no le cabe. Peña Gómez decía, los ricos tienen que pagar el precio de la democracia, ¿sí o no? El Estado tiene que financiarlo. Ese es el sostén de la democracia, el partido político. No son los equipos de pelota, Licey y Escogido, son los partidos políticos. Aquí las prédicas y las prácticas de José Francisco Peña Gómez, de Juan Bosch, de Joaquín Balaguer, de un Jacobo Masluta, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, Jacobo Masluta. Fernández Mármol, ¿te recuerdas Fernández Mármol? Vicepresidente de la República de Salvador. De Salvador de Blanco. Demócrata, un hombre que apoyó mucho la democracia. En un momento dado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo que ser presidente de la República ante la muerte de Fernández Mármol y José Blanco estaba fuera del país por más de lo que establece la Constitución. Y siendo presidente en funciones, lo carteriaron por ahí, creo que fue por la Trinitaria. No era Ruiz el presidente de la Suprema, Ruiz. El doctor, apellido Ruiz, en ese momento creo que era. Parece que el alemán parece que Ruiz Tejada era, algo así. Me llegará en el transcurso del programa, me llegará, sí. Pero entonces, yo digo que
la práctica y la prédica de Peña Gómez. A propósito, Peña Gómez fue el hombre que aceptó la mitad más uno, el 50 más uno para ser presidente, con aquella crisis que hubo. Que se dejó engañar. Peña Gómez, la financiación, el financiamiento de los partidos políticos, esto de la cuota de la mujer, que yo cuánto. Pero el PRM enarbola a Peña Gómez, lo enarbola el bloque institucional, lo enarbola el PRD, y hay otro partido. Pero no hacen lo que él predicaba. No hacen. Entonces, ¿para qué diablos lo enarbolan y lo sacan a Peña Gómez? Peña Gómez era un hombre... Si la idea de Peña Gómez tú no la vas a seguir, ¿para qué tú la mencionas? ¿Para qué tú mencionas a Peña Gómez? Violentando todo lo que él propuso y lo que él articuló. Porque es como un papá que le deja una herencia a un hijo. Peña Gómez le dejó una herencia democrática a este país. Y esa herencia democrática es lo que está cercenando el partido de gobierno ahora. No le luce, Abigail, no le luce. El partido de gobierno no solamente quiere limitar... ¿Y el PRM está de acuerdo con eso? ¿Con qué? Con eso, el PRM, con lo que propone el gobierno, porque es el gobierno que lo bueno, pasa. Pero se le pega al PRM. Si está como ministro de la presidencia el presidente del PRM. ¿Y apoya eso? Si está como ministro administrativo de la presidencia nuestro amigo Andrés. El pasado presidente, primer presidente del PRM, si está de acuerdo el presidente de la República, Luis Abinader, que es quien va a sustituir a José Ignacio Paliza en la presidencia del PRM, entonces todo el mundo está en ese partido de acuerdo, porque ahí hay un comité de... No le van a llevar la contraria al presidente. No le van a llevar. Pero no le luce. Al amigo Andrés Bautista no le luce subirse en ese caballo. Yo no creo en el borreguismo, yo no soy borrego, y ya yo no soy político, yo no estoy en ningún partido, yo me saqué, pero yo lo decía, usted se recuerda, yo no soy borrego, yo criticaba a Danilo el jueves y el sábado estaba haciéndole campaña. No, pero es que usted como ciudadano de la República Dominicana tiene derecho a elegir y ser elegido. Eso significa que usted como ciudadano puede militar, puede simpatizar, puede estar inscrito en una organización política partidaria. Ahora usted lo que tiene que ser es un ciudadano que vea las cosas y la diga como es y respete las leyes. No es más nada. Eso es así. Pero parece que en el PRM, a propósito de esa reducción de la partida presupuestaria a los partidos políticos, y dice Peña Guava, y yo le tomo la palabra, que la democracia, para mantenerla, hay que financiarla. Y los partidos son la representación más genuina en la sociedad para conformar un gobierno es a través del sistema de partidos. ¿Podemos decir que es un mal necesario? Sí. Es un mal necesario. Sí, es que es un mal necesario. Pero entonces en el PRM hay una realidad, y es que en el PRM no se cree en la democracia. El PRM no cree en la democracia. El PRM tiene una dirección ejecutiva que fue producto de acuerdo. Y el PRM hoy, para acogerse a lo que establece la ley electoral y el reglamento de partido, tiene que renovar sus cuadros directivos desde abajo hacia arriba. Y el PRM lo que está buscando es el consenso, porque le tienen miedo a que la base elija, le den la cara y lo excluya de las posiciones de mando en su partido a los funcionarios que son dirigentes que no se acercan. Ay, pero mira, entonces anota ahí en tu agenda. Para diciembre de este año, un lío. Para febrero del año que viene, otro lío. Para mayo del otro año, otro lío. Eso quiere decir, ¿sabe qué? ¿El qué? Crónica de una derrota anunciada. Vamos a la pausa, pero cuando retornemos, seguimos con el tema.
Volvemos en breve con La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que la visita sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí a Lacey Rubio y Abigail Peña en La Hora de Abigail. Decía que yo no veo la posibilidad de que el partido de gobierno, el PRM, pueda desarrollar un proceso democrático interno que revitalice sus estructuras dirigenciales a todos los niveles. Porque hay funcionarios que son miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional que no son el producto de la voluntad de la base de los hombres y mujeres que están inscritos en el padrón de ese partido, de esa organización. Entonces, en el PRM se teme la confrontación. Y digo que se teme la confrontación porque de buena a primera, lo que los dirigentes municipales y provinciales se preguntan, ¿por qué no ir a un proceso de primarias con el padrón de cada municipio para escoger a los dirigentes
en los distritos municipales, en la zona, en los comités municipales y en las direcciones provinciales. Estamos hablando de la diligencia de lo que van a manejar el partido, no de candidaturas. No, el partido, la estructura. O sea, que eso hay que pasar ese proceso. Porque este proceso hay que vivirlo ahora en el 2026. Y con supervisión de la Junta. Ahora en el 2026 hay que vivir ese proceso. Pero ¿qué ellos se han inventado? Una dichosa comisión de consenso encabezada por Andrés Bautista García, ay, mi madre, Yadir Enrique, el hijo Jaque, y otros, y otras. Todos funcionarios del gobierno. Sí, bueno, el caso ahora Yadira no es funcionaria. Yadira no está. Y el hijo Jaque es funcionario ahora mismo. Terminaron su consulado. El hijo estaba en Nueva York, Yadira estaba aquí en las cuestiones de sociales. Pues ya estaba en Miami. En los planes sociales. Y no, Yadir Enrique no, Yadir Enrique. Ah, Yadir Enrique, hombre. Era yo estoy Yanilda Vázquez, era que estaba Yanilda por la Florida. Sí. Y está aquí en un cargo. Pero ni Yanilda o Janilda, ni Andrés Bautista, ni Robertico Salcedo, ni el que está en la Miner. Pero ni David Collado es capaz de presentarse, ni Carolina Mejía ahora mismo, a un evento interno de ese partido. ¿Cómo? Porque la base le pasa factura. Por el olvido. Oh, pero si tú tienes 6 años en una posición. Y tú no resuelves. Y tú no resuelves. Ni siquiera me has dado un saludo a mí. Y antes me saludaba cuando tú no estabas en la posición. Si tú no me tomas una llamada a mí, y antes eras tú que me llamaba a mí, no yo a ti. Es difícil. Mira, la política aquí se está poniendo complicada y delicada. Por eso, interesante también, porque vamos a saber quién es quién. Por eso yo creo que Peñaguaba y Fopredón salen gritando cuando se le va a reducir lo que reciben durante el 2026 por esto de la crisis en Oriente Medio, porque es que la situación se le hace difícil. No es verdad que ningún militante de un partido va a sacar de su bolsillo, como se hacía en República Dominicana hace 30 años, que el PLD mandaba brigada a la calle a vender el periódico Vanguardia del Pueblo, a boletos para rifa de carros, de casa, de apartamentos. Para financiar el funcionamiento del partido. Porque el PLD, por ejemplo, tiene una serie ahí de empleados para mantener esa entidad abierta, por lo menos la Casa Nacional. Eso tiene una nómina. Entonces, yo sé que el PLD tenía problemas. Pero el PRM, que es el partido del gobierno, no tiene 20 locales nacionales abiertos. Tú vas a 20 provincias de este país. Y no lo tiene. Y el PRM no tiene locales. ¿Qué hace con los cuartos el PRM estando en el gobierno, con 6 años en el gobierno? Y tú vas a pueblo y el presidente municipal del PRM no es empleado del gobierno. Entonces, ¿tú crees que tiene valor, coraje, un dirigente de la Comisión Ejecutiva Nacional para ir a trazarle pauta a un presidente que no es empleado del gobierno, que no recibe nada del gobierno? Ahí vienen los líos. Prepárate que eso viene. Yo conozco un presidente municipal del PRM, del partido de gobierno, que le dio un ACV. Ay, hombre. Y era viceministro y lo destituyeron estando enfermo. Todavía hoy está enfermo. Ay, hombre. En el gobierno. Porque ni siquiera tienen la nobleza de decir al presidente, mire, ahí se está incluyendo a fulano de tal, pero ese muchacho está enfermo, tiene un ACV, que solamente en medicina, en terapia, debe estar gastando por encima de 300,000 pesos todos los meses. Y así yo busco muchos presidentes municipales de ese partido. Entonces, se va a someter Ito Bisonó a la base del PRM. Eso nada más tiene... Yayo San Lobatón se va a someter a la base del PRM. No tienen éxito ahí. El que está como tesorero nacional se va a someter al escrutinio de los PRMistas. Difícil. Pero se va a someter a Alfredo Pacheco, que quería ser secretario general, aún siendo presidente de la Cámara de Diputados, al escrutinio nacional
de los PRMistas. Él puede recibir el endoso de algunos legisladores activos. Pero usted sabe cuántos legisladores tiene el PRM que están en su casa. Que fueron legisladores hasta el 24. Hay 19 ex legisladores del PRM que no son ni siquiera segundo alcalde en este país. Pero tienen una pensión. Tienen una pensión por los años servidos en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Sí. Una pensión buena, Abigail. Pero si usted sacó 13,000 votos en unas elecciones provinciales, usted es merecedor de una posición. Claro. Y no de uno que está en la ODC, por ejemplo, que llega porque la mamá de la esposa del hijo también tiene otra posición y tiene un partido. Hay gente que está en el gobierno, Abigail, que tú dices, ¿cuál es el mérito político? Porque se supone que un partido político gana y sus dirigentes van al poder. Eso es lógico, eso es normal. Y los aliados, ¿verdad? Pero tú te preguntas, ¿y cuántos votos tenía Hito Bisonó? ¿Y cuántos votos tenía Robertico? Para ocupar las posiciones que tiene. Pero ¿cuántos votos tiene Modesto Guzmán para estar en la ODC? ¿O cuántos votos tiene el que está en administración pública? ¿O el que está en la Contraloría General de la República? ¿O la que está como Procuradora General de la República? ¿O la que está en la Cámara de Cuentas? La cosa viene sabrosa. No, Abigail, está, pero la oposición está tirada a la calle del medio. La oposición está tirada a la calle del medio. Oye, pocas veces se había registrado en la República Dominicana que los partidos de la oposición estén más activos que el partido de gobierno. Sí, está muy activo. El PLD toda la semana tiene una rueda de prensa y a su presidente visitando los pueblos. Ah, no, están en eso. La fuerza del pueblo no solamente está su presidente, digo, el PLD tiene a Danilo Medina, pero tú tienes a un Francisco Javier García que nunca aspiró a ningún cargo en el PLD electivo. Activando, tiene un año y pico en eso. Francisco Javier está todos los días en un pueblo diferente. Y debe tener un 85% de la alta dirigencia, de los legisladores y de los tipos que buscan los votos. Y va a ser difícil ganarle ahí. Y yo te voy a decir a beneficio de Danilo Medina, porque la gente tiene una percepción de Danilo de una forma, otro grupo tiene otra forma. Danilo no va a imponer nada. Danilo no impuso ni siquiera a Gonzalo. ¿Tú sabes por qué Gonzalo fue candidato? Porque marcaba más que todo el mundo sin aspirar. ¿Tú lo puedes creer que fue eso? Cuando a él lo mandaron a buscar, le dijeron y le enseñaron las encuestas, él no lo creía. Es por eso que él es candidato. Danilo no impuso nada. Danilo encontró un hombre en su grupo, porque nuestro hermano Reinaldo aspiró Domínguez Brito, aspiró Margarita, aspiraron una serie de... Un amigo tuyo, amigo mío, el profesor Luis de León, eterno aspirante a la presidencia de la República. Ay, mi hermano Luis, Dios mío. Ay, se parece a tres figuras de este país que no la podemos mencionar porque vamos a tocar sensibilidades que aspiraban a todo. Entonces, ¿ahora qué tenemos ahora? Francisco Javier tiene la mayoría. Yo dudo que Danilo baje de línea. Danilo no va a bajar ninguna línea. No lo puede, él sabe que no lo puede hacer. Pero Danilo acaba de aflojar un rolling duro de coger. Dijo... Y alguna vez Danilo Medina jugó pelota. Bueno. Allá en Bohechío. Acaba de soltar, tú sabes que todo el dominicano por lo menos un swing ha hecho. Acaba de soltar una, Danilo, dura. Dijo, el PLD no se va a unir con sus verdugos. Entonces tú dices, ¿cuál es el verdugo? ¿La fuerza del pueblo o el PRM? Porque entonces tú lo tienes que meter a los dos.
en el saco del verdugo. No, porque el verdugo es quien está en el ejercicio del poder. Y el que sacó al PLD del poder fue el PRM. Y quien ha ganado 2 elecciones consecutivas es Luis Abinader al frente de una boleta del PRM. Pero, Abigail, la mayoría de los analistas se van por el concepto aritmético de las cosas. Y en política la aritmética no cuenta, porque 2 más 2 pueden ser 5 o pueden ser 3. Y no fue 3 la alianza con Fernando Álvarez, fue 3, no fue 2 más 2. ¿Qué vino de ahí? El bloqueo de Balaguer. Entonces ahora yo me pregunto una cosa. Están diciendo que el PLD debe de unirse al PRM. Otros dicen que debe de unirse, que la oposición representada por la Fuerza del Pueblo y el PLD no ganan separados. Yo creo eso. Pero hay un ingrediente. ¿Qué es lo que usted cree? Que la Fuerza del Pueblo y el PLD, si no se unen, no le ganan al PRM. Porque el PRM... No, pero el PRM ganó sin el apoyo del PRD. Y el PRM salió del PRD. Sí, pero el PRM tuvo a Leonel. ¿A quién? De aliado a Leonel. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? En el 20. Fueron aliados en lo municipal y en lo congresual, no arriba. Leonel fue candidato arriba. Ah, sí, pero eso... Leonel fue candidato arriba. Pero después que tú te unes ahí, papá, y el lío que armaron entre los dos, entre Luis y Abinader, que presionaron al pusilánime presidente de la Junta Central del momento que violó, cometió un acto de prevaricación. Castaño Guzmán. Castaño Guzmán debía estar preso. ¿Sabe por qué? Porque él cometió una cosa que se llama prevaricación. Hoy no fue que fallaron los equipos. Él no podía fallar por él no podía fallar por la Junta de Santiago. Él tiró una tarraya, él no podía, porque cada elección era particular. Por eso digo que él cometió un acto de prevaricación que el PLD lo dejó así. Pero si lo hubiera sometido, hubiera tenido problemas. Porque él paró unas elecciones a las cuales él no tenía poder para pararlas como presidente, porque había cada pueblo, cada provincia tiene una elección distinta. ¿Estamos claros? Entonces ahora resulta que la Fuerza del Pueblo está sumando una serie de personas provenientes del PLD de cierto nivel. Algunos son repetitivos, que se han ido hace tiempo, que se fueron, no son PLDistas. Pero yo le decía a algunos dirigentes de ellos, no sigan en eso. Porque si ustedes aspiran a un acuerdo con el PLD, ustedes no pueden urticarlo y presionarlo y maltratarlo ahora, porque lo van a crispar. Se van a sentir mal y a la hora no, y miren entonces ya lo que tiró Danilo. Yo no digo que eso no pueda pasar. Danilo en su momento fue maoísta. Pues Danilo estuvo vinculado al Partido Comunista de la República Dominicana, el Pacoredo. Sí. Y el Pacoredo, como maoísta que era, decía que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Ah? Y el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Sí. Entonces, quien ejerce el poder es el PRM y Luis Abinader. Sí. No es Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Sí. Ahora, yo me voy al pasado. ¿Quién llevó al PLD al poder en una hazaña que ni siquiera el profesor Juan Bosch, líder, guía, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, no lo pudo lograr? Fue Leonel Fernández. En el 96, tú dices. Sí. Y volvió en 2004 volvió en el 2008. Convenció a Balaguer. Y entonces Danilo Medina... es el producto de aquellos famosos 3 frentes que Leonel encabezó uno, Margarita Cedeño otro y Danilo Medina otro. ¿O tú te olvidas? Entonces el PLDista que andaba vendiendo periódicos, que andaba vendiendo boletos de carro, de apartamento, que iba a tu casa a buscar una colaboración porque tú eras un profesional, tú eras un pequeño empresario, un mediano empresario y podía aportarle al partido.
Recuerda que Leonel Fernández fue quien le cambió el estatus al Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Y a los PLDistas y la PLDista. Claro. Eso es como que encontraron un líder para poder acceder Eso es como que tú me digas que Robert Polanco, que Ángel de la Cruz, que Yadir Enrique, que el que está, que Yayo San Lobatón, el que está en aduana ahora, o el que está en el Ministerio de la Vivienda, no le van a agradecer a Luis Abinader que le dio la categoría de ministro, de director general o director ejecutivo. Sí, es una realidad. Esa es una ventaja que tiene Leonel como candidato. Por eso es que internamente en el PRM, como Luis Abinader está con David Collado, porque tiene un funcionario a su lado ahí, que si está llamando a la gente y integrándolo con David Collado, y estaba en un seminario de David Collado sobre estrategia política electoral, es porque tiene la venia, el apoyo de Luis Abinader. Sí, realmente sí. Entonces, esa gente le agradece a Luis Abinader. Sí. Le agradecen a Leonel. Sí. Y hay otro sector en el PLD que le agradece entonces a Danilo Medina. Pero son más las cosas que separan a Danilo y a Leonel entre ellos que las que separan a Leonel y a Danilo de Luis Abinader. Yo creo que el verdugo de los dos... El que no estudió a Mao Zedong y se leyó el librito rojo, no sabe lo que está jugando aquí en este país. Déjame decirte que hay un libro que se llama Negociando con el Diablo. Negociando con el Diablo, y plantea precisamente lo que usted está diciendo. Y la columna vertebral de ese libro versa sobre que habían dos tipos que eran enemigos, antagonistas, a muerte, pero había un tercero que era enemigo de los dos, que si ellos dos se mantenían distantes, ese se lo comía a los dos. ¿Qué pasó? Se unieron ellos dos para enfrentar para poderlo partir. Eso le está pasando a Leonel y a Danilo. Te digo yo a ti aquí hoy. A Leonel anote y a la Danilo. fecha. Pero yo le voy a decir algo a usted. Los PLDistas, si Leonel sigue marcando, como dicen las encuestas que yo recibo, por encima de todos los políticos hoy, porque el gobierno va en declive. No, yo le voy a decir algo a usted a propósito de eso. Los PLDistas van a coger en avalancha. Yo le voy a decir algo. Usted ve cómo han corrido, cómo se han desbordado las calles, las avenidas y los caminos vecinales en República Dominicana con 50 días y algo más de lluvia. Así van a coger los PLDistas hacia donde Leonel Fernández en el 28, porque no es verdad que van a ir de que a donde David Collado, Carolina Mejía o Guido Gómez Mazara, de que nosotros estamos aquí, te vamos a apoyar frente a Leonel Fernández. Eso no, nadie hace eso así por así. Mire, hay una cosa. Usted recuerda que en la campaña del 24, nuestro hermano Mariotti y Danilo Medina por separado dijeron que había 1% de PLDistas que querían votar por Leonel. Lo primero que tiene que hacer el PLD es ver qué quiere el PLD. Oiga bien, ¿qué quiere el PLD? Hacer encuesta adentro. Y a partir de ese sondeo científico, porque las cosas no se hacen por corazonada ni por capricho. En política eso no entra. No entra. Entonces, a partir de ahí, Danilo y Leonel solo. Porque está comprobado que en una reunión donde se van a debatir intereses, mientras más voces hay, menos posibilidad de llegar a acuerdo. Eso científicamente está comprobado. Mucha gente hablando de los dos lados, siempre se fuñe la cosa. Entonces, ellos dos tienen... Si hay muchos opinantes... No hay forma de ponerse de acuerdo. Vamos a la pausa, pero retornamos entonces Así es. Este tema en la hora de Abigail. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña.
La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La Hora con Gregory, de lunes a viernes por Teleimpacto. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista, Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí a Alexis Rubio, Abigail Peña. Bueno, Abigail, para finiquitar ya en la postrimería de este programa, en el tiempo, hay una situación política interesante. El PRM tiene que escoger sus dirigentes, a ver si sale bien. Vamos a ver si sale bien. Antes de agosto eso. Sí, ok. Eso es friendo y comiendo. Y oye, como es, no se puede imponer nada porque eso es con la supervisión ya. Por la ley de partido político tiene que haber una supervisión de la Junta. Entonces, el PLD está trabajando. La Fuerza del Pueblo está trabajando. Lo que más le conviene a los dos es seguir así. A la hora del none, que venga la fecha, dependiendo de quién esté arriba o no, ellos dos, que son del mismo plato electoral, porque oye lo que pasa, no solamente es que si ellos se unen numéricamente son más, es la percepción de victoria que suma esa alianza. Y los problemas que ha tenido el PRM, eso lo saca del poder y sofoca. Imagínate tú que hagan un acuerdo municipal y lleven a Margarita Cedeño a la sindicatura del Distrito Nacional. Que gana, ¿eh? ¿Quién? Gana. ¿Y quién tiene el PRM en la capital para enfrentar a esa, y seguir, a esa señora? Y seguir el hijo de Leonel, Omar. Omar
a la senaduría del Distrito Que Nacional. yo no tengo ya razones para oponerme a él. ¿A quién? A Omar. ¿Y usted ha tenido razones para oponerse nunca. a alguien alguna vez? No, porque lo que pasa es que ya hay un apellido ahí en el medio. El apellido Rubio. Imagínese usted, yo apoyo todo lo que haga Marco, porque la familia Rubio es una sola. Y ella no es mi hija, Alexa, para que lo sepan, porque me han preguntado si Alexa Rubio, la esposa de Omar, bien si era la pero cantante, a mí me llamaban... Si era la cantante no, porque de la cantante es Rosalía Alexandra Rubio Cepede. Mi hija mayor es Rosalía Alexandra. Alexandra no es mi hija. Ahora, yo lo que le digo a los que me llaman, yo asumo que ella es hija de algún primo, y debe ser así porque es una sola familia. Y digo que el primo me quería mucho porque le puso mi nombre. Alexis, felicidades a los dos. Finalmente, Alexis, ¿podrá el gobierno de Luis Abinader, con esos 40.000 millones que busca reducir del gasto público? No debe de hacerlo a los partidos. Que busque por otro lado. Hay otra forma de reducir. Que no toque la publicidad, pero que organice la publicidad para que llegue a todos los medios como este. Eso es lo que debe de hacer, porque óyeme que bien. no hagan un pool de 3 holdings, dándole todos los cuartos del mundo y un poco más. Que a veces yo pienso que es un negocio que tienen. Pero también, Abigail, yo te voy a decir una cosa. Hay gente que no se acerca. Tú te acercas y tira a ver si te apoyan, porque yo apoyo. Yo conozco gente que el gobierno le da publicidad, que no le averigua a los partidos. ¿Que no? No le averigua. Pero es amigo de alguien. Bueno, pero hay que buscar amigos. Porque aquí no llega la publicidad. Bueno, pero aquí no llega. Pero, y eso que Luis Abinader era amigo mío y otros. Yo creo que me queda Archival ahí como amigo. No, Archival, mira, me encontré con él y se me puso a la orden. Bueno. Un hermano. La hora de Abigail, dice que el tiempo se acabó. Alexis Rubio y Abigail Peña aquí en Teleimpacto, Canal 52. A las 12 de la noche, la hora de Abigail.